¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre arquitectura bioclimática, sostenible, sustentable, ecológica y otros términos? Pues hoy en día usamos muchos conceptos así que quieren hablar sobre la arquitectura que en general busca respetar el medio ambiente o tener un menor impacto sobre este. Muchas veces cuando exponía mis proyectos hablaba de términos que ni idea, diciendo que el proyecto era bioclimático cuando no era bioclimático o que era sostenible cuando en realidad pues no respetaba en nada el medio ambiente. Y es que he visto casos en los que las personas usan la palabra sostenible, ¿sí? Y siempre está como en el título, ¿sí? O en letras grandes, pero termina siendo un adorno. El proyecto, bueno, tiene que tener allí, aunque ni idea qué realmente significa que el proyecto sea sostenible. Entonces, por eso hoy traigo este video para aclararme también estos conceptos que como arquitectos tal vez en algún momento hemos confundido. Bioclimática, la del clima. Que un edificio tenga aplicadas estrategias bioclimáticas no quiere decir que tenga un estilo u otro. La arquitectura bioclimática busca diseñar edificaciones según las características naturales del lugar donde se ubicará el edificio. ¿Hablamos de qué? De estrategias para aprovechar o controlar la temperatura, la humedad, la radiación solar, los vientos, también la topografía, la vegetación, los cuerpos de agua y otras preexistencias que puedan haber. Son estrategias que ayudan a la edificación a controlar esas condiciones climáticas de ese lugar específico, ¿sí? La bioclimática comienza siempre viendo el lugar y las características del sitio. Entonces, ¿para qué? Para que las personas estén con estas estrategias aplicadas térmicamente cómodas dentro del edificio, o sea, tengan confort térmico. Por ejemplo, la arquitectura colonial surge como una respuesta a las condiciones climáticas tropicales. Por esto, generalmente se utilizan aleros, que son estas extensiones de las cubiertas para proteger de la radiación solar. Se utilizan patios centrales y cuerpos de agua para refrescar el ambiente, entre otros. Al principio de la carrera, el término que me enseñaban, que tiene que ver con la bioclimática, era arquitectura tropical. En general, la arquitectura tropical es arquitectura bioclimática específica para el trópico, o sea, las estrategias que se necesitan en el trópico para proveer confort térmico a través de la arquitectura. Ya cuando hablamos de la bioclimática en general, pues ahí se abarcan todas las posibilidades de los climas. Arquitectura sostenible, llamémosle la integral. ¿Por qué? La misma palabra lo dice. Este tipo de arquitectura busca poder mantenerse, quedarse, pues sostenerse integralmente en un sitio. Una tabla que ayuda muchísimo a entender realmente qué es un edificio sostenible es esta que vemos aquí, donde a través del balance de estos tres pilares se busca entender si una edificación realmente será sostenible. Cuando hablamos de lo ambiental, tiene que ver con que el edificio resguarde los recursos naturales, utilice principios bioclimáticos. Cuando hablamos de económico, en general se trata de que el edificio pueda optimizar recursos, y el social tiene en cuenta las necesidades del usuario y las comunidades, la funcionalidad. Por ejemplo, digamos que diseñamos una casa en una ciudad de clima frío e implementamos estrategias bioclimáticas y hacemos el check. Y es sostenible ambientalmente. Y entonces la tipología y sus funciones se adaptan al estilo de vida de la familia, de la cultura y logra ser sostenible socialmente. Chévere. Sin embargo, planteamos, unos acabados bellísimos de los mejores, más costosos materiales traídos de yo no sé dónde, de Italia. Pero todo es bello, pero no alcanza a ser sostenible económicamente para la familia, ya que en este caso hipotético digamos que el presupuesto no alcanza, entonces no sería completamente sostenible. Sustentable, la de las generaciones. La palabra sustentabilidad se define como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Esto según la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo. En realidad, es bastante amplio el sentido de la sustentabilidad, pues esta es una definición que ni siquiera no es específica para la arquitectura. Un ejemplo de qué no sería sustentable en la arquitectura es como la industria de la construcción, pues actualmente maneja dinámicas muy contaminantes en los procesos de fabricación de materiales, en los procesos de obra, ya que pues se podría ver que esto afecta no solo el ambiente de las generaciones futuras, sino que también a la generación presente.
ecológica, la del balance natural. Esta arquitectura se busca integrar de buena manera con el ecosistema natural donde se va a emplazar. Algunos de los principios que la pueden caracterizar son la optimización de los recursos naturales, la reducción del consumo de energía, la reducción de la huella de carbono, la adecuada orientación, la utilización de materiales recuperados y reciclados, entre otros. Y aunque la verdad cuando escucho arquitectura ecológica me imagino algo más o menos así, el término en realidad puede referirse a proyectos que se ven muy similares a la arquitectura de hoy. Por ejemplo, el proyecto de Las Caléndulas, ubicada en Granada, España, es un conjunto de 25 viviendas ecológicas cuyo diseño corresponde a criterios bioclimáticos, o sea, tiene una orientación adecuada, utiliza una cubierta ecológica, que actúa como aislamiento térmico y acumulador de calor, maneja ventilación cruzada y otras estrategias. Autosuficiente, pues la que no necesita de los demás. Este tipo de arquitectura es aquella que busca consumir la mínima energía posible y que es capaz de sostenerse en servicios y alimentación con una mínima dependencia del exterior. Cuando decimos que un proyecto es autosuficiente, pues tenemos que detenernos y pensar bien qué tan autosuficiente es. Este tipo de edificaciones estarían diseñadas con principios bioclimáticos, no necesitarían conectarse a infraestructuras de agua potable porque tendrían sistemas de recolección, generarían electricidad, pues puede ser por medio de paneles y otras estrategias, incluso deberían tener sus propios cultivos, sus propios animales, e incluso me atrevería a decir que cuando hablamos de autosuficiente también podría la vivienda, o sea, podría tener un negocio. Bioarquitectura, la de la mezcla. Este término, pues vamos a decirle así, ya que, bueno, buscando un poco más sobre él, la información que se encontraba es mucho más general y mezcla varios de los conceptos que ya vimos antes como arquitectura ecológica, sostenible, bioclimática. Además, podría también reflejar formalmente estructuras que se encuentran en la naturaleza. Abriendo paréntesis, es otro término que se llama biomimetismo en arquitectura, que es cuando tú haces que a través de la forma, de los materiales, la edificación se integre muchísimo con la naturaleza. Y terminemos con la orgánica, la de la Casa de la Cascada. Esos pequeños títulos me ayudan un poco, digamos, a recordar las diferencias, ¿no? Porque uno dice, oh, ay, sí, ya sé que son diferentes, pero a veces uno se le olvida. Entonces a veces uno dice, ay, la de la Casa de la Cascada, ay, la del balance de la naturaleza. Y así uno va recordando más fácil. La arquitectura orgánica puede considerarse como aquella que fue promovida principalmente por arquitectos escandinavos por allá por 1930-40 y por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. Lo que al principio pensé que se refería solamente a usar formas curvas en los proyectos, realmente era una forma de hacer arquitectura que promueve la armonía entre el humano y la naturaleza. Mediante el diseño orgánico se busca crear composiciones unificadas en formas, materiales, mobiliario entre estos dos. Por ejemplo, la Casa de la Cascada, diseñada por Frank Lloyd Wright e inaugurada en 1964, utilizó materiales del lugar, formas bastante horizontales similares a las piedras del sitio y demás características que pues se podría hacer un video gigantesco acerca de ella. Logra integrarse de forma armónica con la naturaleza, o sea, la intervención del humano logra ese balance, ¿sí? Integral, por así decirlo, con la naturaleza. La verdad, aunque esos términos sí tienen sus diferencias y vale la pena saber cuándo los estamos usando de manera correcta, se terminan a la final como entrelazando. Uno tiene una parte de uno, del otro, la misma palabra abarca varios conceptos como vimos. Entonces, bueno, ojo, no es que los proyectos deban tener estos conceptos, ¿sí? No es que, ay, ahora, no sé, tienen que ser sostenibles, sustentables. No, simplemente se trata de saber cuándo y cómo usarlos.